¿Qué tal? De nuevo estamos aquí en esta reunión en donde platicamos sobre la Perashá, la porción de la semana. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre la Perashá de Shemot, traducida, como decía nuestro maestro de bendita memoria, mal traducida como Éxodo. Esta es la primera porción, la primera Perashá del libro homónimo, del libro que tiene el mismo nombre, Shemot, que de nueva cuenta en latín y en los idiomas que no es el hebreo le han puesto Éxodo, cuando en realidad hay un valor muy importante en el nombre de la porción y del libro. Shemot quiere decir nombres, y sabemos que la partícula Shem también tiene que ver con el aspecto de Neshama, del alma. Como lo decimos siempre, y me permito recordarlo una vez más, el enfoque que usamos aquí en su casa, que es Shomrim Laboker, que es el estudio profundo de la Torá, en donde nos abocamos a descubrir los misterios a través de lo que nuestros grandes sabios cabalistas nos dicen. Y por ello no es nada más una remembranza histórica, no es nada más un aspecto relacionado a la religión, tiene que ver con nuestras vidas y en este caso con nuestras almas. Cómo esta energía que está ahí en la Torá la podemos aprovechar cada uno de nosotros para ser mejores seres humanos, para ser más felices. Esa es la intención. Shemot. La Torá empieza narrándonos cómo en Egipto dice, y estos son los nombres de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel que vivieron en Egipto. Y de nuevo hace el recuento de todos los hijos de Israel y nos informa que 70 personas llegaron a Egipto en su momento. Y también se nos dice que mucho tiempo después, estas 70 personas que se establecieron en Egipto se reprodujeron, fructificaron, llenaron la tierra, así dice, y fueron muchos. También se nos informa que toda esta generación de los hijos directos de Jacob, desde luego Yosef, el faraón que era contemporáneo de ellos, murieron. Esta generación pasó y ahora tenemos una nueva situación con un nuevo faraón que ya no es benévolo y que se da cuenta de que estos hijos de Israel se han reproducido, han llenado su tierra y que hay que hacer algo con ellos. Así que en primera instancia sabemos que son esclavizados, sabemos que da un decreto en donde se dice que todos los niños de género masculino no se les permite vivir, son lanzados al río Nilo. Y bueno, se nos presenta esta situación de una tiranía, de una opresión que lamentablemente no será novedad a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Pero dejando a un lado esta parte histórica, esta parte, digamos, dramática, vamos a introducirnos en los aspectos profundos de la Torá. Aquí, desde luego, empieza la prominencia de un nuevo ser, Moshe, Moisés.
que nos acompañará en todas las narraciones hasta el final de la Torá. Este ser llamado Moshe, un ser muy especial, un ser del quien la misma Torá dice, el hombre Moisés es el más humilde de todos. No hay otro ser humano más humilde que Moisés. Así se nos informa. Y también, al final de la Torá, se nos dice que no hubo, ni habrá quizá, otro ser humano que tuvo la altura de hablar cara a cara con Dios. Así que este es Moshe. Y Moshe se introduce en esta porción. Aquí me permití poner algunas frases que nos ayudarán a entender las profundidades de esta porción, de hacernos de esta energía, de crecer con ella. En primer lugar, se nos informa que el pueblo de Israel, después de estas generaciones que vivieron ahí en la tierra de Goshen, por cierto, se reprodujeron y llenaron la tierra. Pero la Torá no dice llenaron la tierra. Esto tendría que decir en hebreo algo así como Vemil'u et haaretz. Sin embargo, dice algo muy distinto en el texto de la Torá. Dice Vatimale haaretz otam, que quiere decir y la tierra los llenó a ellos. La Torá, desde luego, no puede entenderse, como lo hemos dicho, literalmente. Rabbi Shimon Bar Yochai nos ha prevenido de querer entender la Torá nada más textualmente. Hay que ir a las profundidades. Sin embargo, en esta intencionalidad divina que trae la Torá, hay momentos en donde lo textual es el mismo secreto. Y este es uno de los casos, así como lo aprendimos de nuestro maestro, el Rav de bendita memoria. Vatimale haaretz otam. No es que los hijos de Israel se hayan esparcido por la tierra de Egipto, la tierra de Goshen. Lo que la Torá nos dice es que la tierra los llenó. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que después de este momento de éxtasis, este momento climático en donde termina el Breishit, con esta unión de Yosef y sus hermanos, con este encuentro apoteósico de Jacob, Yosef, y esta transformación en donde un rey realmente da todo el poder a Yosef. Y esto termina en forma grandiosa. Y así termina el libro de Bereshit. Y ahora tenemos algo muy distinto. Vatimale haaretz otam. Esto quiere decir, se llenaron con la tierra. Quiere decir la humanidad, entiéndase, nosotros, somos susceptibles de llenarnos de tierra. ¿Qué quiere decir? No como el niño travieso que se llena de tierra, que eso hay que festejarlo y bendecirlo. En este caso, llenarse de tierra quiere decir que nos llenamos de los apegos, nos llenamos de la bajeza, nos llenamos de la ilusión de este mundo físico. No importa cuán grandiosos seamos, es muy importante entender que no somos inmunes a poder caer. Haz Shalom. No podemos decir yo ya soy grandioso, yo ya estudié, yo ya di tzedaká, caridad a manos llenas, yo ya hice mi familia, ya hice mi parte profesional, ya
ahora me voy a retirar, me voy a jugar golf espiritualmente. Mis amigos, este es un llamado para no hacer eso. Y esto no quiere decir que tenemos que hacer siempre lo mismo o que llegado el momento no debemos cambiar de actividad. Claro que sí, por supuesto. Pero no se trata de retirarse espiritualmente de la vida. El retirarse espiritualmente de la vida quiere decir cesar en nuestro entendimiento de nuestra misión y cesar en los esfuerzos que implica ser congruentes con nuestra misión. Vatimale haaretz otam nos dice que tenemos que tener cuidado, no importa dónde estemos, de que si no continuamente estamos pendientes de elevar nuestra conciencia, automáticamente esta conciencia irá para abajo. Esta conciencia se llenará de apegos. Esta conciencia poco a poco entrará a los llamados del enojo, a los llamados del miedo, a los llamados de las envidias y este tipo de cosas. Y esto es lo que justamente nos dice la Torá. Cuidado, cuidado. Todo el tiempo cuidado. Porque si no tienes cuidado, los apegos van a hacerse dueños de ti. Y cuando los apegos se hacen dueños de uno, entonces lo que permea es el ego en todas sus formas y dejamos a un lado nuestra verdadera misión. Esto no solo es triste, es muy peligroso. Es muy peligroso porque es la puerta para la infelicidad, es la puerta para el caos, el bajar la guardia en materia espiritual es darle paso al Satán. El Satán, mis amigos, es muy sabio. El Satán, mis amigos, trabaja 24/7. Él no sabe de vacaciones, él no sabe de descansos, él no sabe de retiro. Y cuando hablo del Satán no hablo de ese ser mítico que anda quizá por los lugares oscuros y anda con cuernos y cola y un asadón. El Satán es esa fuerza que sí tiene un referente externo, lamentablemente. Sí hay una fuerza maligna que fue creada justamente para retarnos, pero del Satán que estamos hablando es del Satán interno, el Satán que le permitimos que viva a través de darle oxígeno. ¿Y cuál es el oxígeno? Justamente el aferrarnos a nuestros apegos, el olvidar nuestra misión, el olvidar que en esencia todos, no unos sí y otros no, todos venimos a servir los unos a los otros. Todos venimos a desarrollar afinidad con la Suprema Fuerza. Y la Suprema Fuerza lo que hace es servir a su creación, en la forma más humilde, por cierto, porque el Creador, con su grandiosidad inconcebible para la mayoría de nosotros, tiene la humildad de darle vida a la bacteria más despreciable y al ser humano más enaltecido. Así que nunca olvidemos a lo que venimos y nunca permitamos que nos llenemos de tierra. Y la Torá así nos habla. Vatimale haaretz otam. Hubo un momento en que la conciencia del ser humano cayó después de haber estado en un nivel de conexión, en un nivel de iluminación. Y bueno, es parte de los ciclos, es parte de los ciclos.
hay esta caída. ¿Para qué? Para que cobremos mayor conciencia, para que nos elevemos mucho más alto. Pero tenemos que estar pendientes, Y después de Vatimale Haaretz Otam, vemos la descripción de una escena muy distinta a la que dejó la generación de Yosef. Esclavitud, trabajos forzados. Dice en un momento la Torá que el pueblo estaba tan agobiado que no podía estar en la conciencia Mikotze Ruach ve'avodah kasha. Kotze Ruach quiere decir que su espíritu estaba confinado, estaba cortado, estaba mermado. Mis amigos, la felicidad únicamente se encuentra cuando el espíritu es lo que gobierna, el espíritu tiene la mano que manda. Y continuamente debemos preguntarnos, ¿me estoy llenando de tierra? Al enojarnos tenemos que preguntarnos, ¿me estoy enojando de veras? El enojo que no es más que una forma de decirle al Creador, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que me está sucediendo ahora. Por eso nos enojamos, piénsenlo bien. Nos enojamos porque no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y nuestra reacción, porque no es una respuesta, es justamente esa forma llamada enojo que nos dicen los maestros cabalistas. Todo lo que se ha ganado en un momento dado se puede perder en un instante de enojo. El enojo es la desinvitación del Creador en nuestras vidas. Nunca queremos desinvitarlo. Por ejemplo, esa es una forma de llenarse de tierra y hay que preguntarse, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué es lo que no estoy aceptando en mi vida? ¿Qué es lo que me parece injusto? ¿Qué es en donde me veo como una víctima? ¿Qué es en aquello en que me veo molesto? Vatimale Haaretz Otam. Hay que ver en estas respuestas y reacciones nuestras qué tanto nos estamos llenando de tierra o no. Y siempre hay la oportunidad de no llenarnos de tierra. En esta semana es la oportunidad de sacudirnos esa tierra, de sacudirnos esos aferramientos y esas formas, por cierto, muy convencionales de actuar, muy humanas. Pero por ahí alguien dijo, no venimos a ser humanos, venimos a expresar nuestra alma y nuestro espíritu. Si esto es ser muy humano, entonces seamos humanos. Pero generalmente se habla de, ¿es humano errar? Sí. ¿Es humano el ego? Sí. Pero no estamos conformes con ello. No queremos estar conformes con ello. Queremos más de nosotros mismos. La historia sigue hablando de que con este decreto de este ser malévolo llamado Paró, en donde a todos los niñitos de sexo masculino se les lanzaba al nacimiento al Nilo y no se les permitía vivir, y a las niñas sí. Y en una de esas se nos narra de Yocheved y de Amram de la tribu de Leví. Yocheved queda embarazada y da a luz un bebé, y desde luego ella decide que no va a lanzarlo al Nilo, y entonces construye esta proverbial cesta, la protege, la hace impermeable, la hace que flote, y allí
junto con su hija mayor Miriam, vigila que al poner al bebito, sea llevado con las aguas del Nilo hasta donde está justamente la hija de Paró, que sabemos se llama Batia, y sus doncellas, y se dan cuenta, se percatan de esta cesta que tiene un bebito. Las doncellas llevan este bebito a Batia. Ella queda prendada. Se le pone el nombre de Moshe, que quiere decir extraído del agua. Kiminamai meshitihu, meshitihu Moshe. Moshe, sacado del agua. Y bueno, se establece que la misma hija del faraón manda llamar a alguna nodriza hebrea y resulta que es la misma madre de Moshe. Así que Yocheved es la que amamanta a Moshe. Y Moshe crece, desde luego no en la casa paterna, sino en el palacio faraónico, como un príncipe. Pero llega el momento en que Moshe, que está destinado a ser este ser superior, y nosotros no estamos destinados a ser como Moshe, pero sí estamos destinados a ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, a ser ese ser luminoso con el que el Creador nos concibió. Así que se nos informa que Vayigdal Moshe, y Moisés creció, no solo en estatura, en tamaño, físicamente. En realidad, cuando la Torá nos dice Vayigdal Moshe, se nos alude a este aspecto que la Kabbalah llama Gadlut. Gadlut, que quiere decir grandeza, versus Katnut. Ya lo vimos la sesión anterior. Katnut justamente es este momento en donde no estamos en conexión total con la luz. No estamos en desconexión, pero no estamos en conexión total. Gadlut es la capacidad de continuamente estar en conexión con la luz, continuamente ser la vasija idónea para recibir toda clase de beneficios que la luz tiene para darnos, porque esa es la razón por la que fuimos creados. Así nos informan nuestros sabios. No por otra cosa. Hemos sido creados todos para ser infundidos con la grandeza del Creador. Para que el Creador, como se dice, se regocije en la grandeza de cada uno de nosotros. Para hacernos felices, para hacernos plenos. Así que Moshe, que está destinado definitivamente a ser este ser grandioso, este líder liberador, este líder que en su momento llevó al pueblo de Israel y hoy nos puede llevar a cada uno de nosotros a nuestro mejor momento. Moshe sí fue un personaje. Moshe, desde el punto de vista místico, es una de las 10 sefirot. Y de hecho, depende del criterio, depende de la visión. A Moshe se le asocia con 2 sefirot. No vamos a entrar en mucha explicación de esto. Moshe es, por un lado, la sefirá de Netzach, eternidad. Y por otro lado es la sefirá de Da'at, que es conocimiento. Moisés tuvo esta posibilidad de engrandecerse y la grandiosidad de Moshe, a diferencia de la grandeza de un ángel, es que Moshe no fue creado como un ángel, no fue creado el día que fueron creados los ángeles. Moshe es un descendiente de Adán, como todos nosotros, Bnei Enosh, como dice el Zohar.
La grandiosidad de Moshe es que partió desde lo más bajo y subió a las alturas. Tuvo y vivió las vicisitudes humanas que cada uno de nosotros vive, las sobrellevó, se elevó por encima de todos los retos y llegó a ser este ser que hablaba cara a cara con el Creador. Mis amigos, Moshe y Paró son la dualidad de este mundo físico. Paró, que quiere decir Pe-Ra, boca malévola, es la fuerza del deseo de recibir para sí mismo en su forma más intensa. Todo el aspecto de egoísmo que ustedes quieran pensar, abuso, el manejo del mundo físico como fin último, fin final, el manejo de mi interés y luego mi interés y luego otra vez mi interés por encima de los demás sin percatarme de que hay otro mundo por ahí que existe. Esto es Paró. Y desde luego con toda la saña, la maldad y todo el sufrimiento que ello provoca. Y por otro lado tenemos a Moshe. Moshe es esta chispa del Creador que, si bien en un principio es pequeña y tiene una luz pequeñita, una brillantez limitada, va haciéndose cada vez más brillante hasta que se hace prácticamente similar al Creador. Y Moshe es la posibilidad de todos nosotros, mis amigos. No es que nosotros seamos Moshe, nosotros vamos a ser Itzhak, Hannah, David, Rafael, Eduardo. Cuando lleguemos a donde tenemos que llegar, no nos van a preguntar, oye, ¿por qué no fuiste como Moshe? Nos van a preguntar, ¿por qué no fuiste lo mejor que pudiste ser? Como Eduardo, como Samuel, como Abraham, como cada uno de nosotros. No me refiero a los grandes seres de la Biblia, me refiero a cada uno de nosotros, a Pedro, Juan, María, Rodrigo, todos nosotros. Moshe entonces es esta posibilidad de grandeza que tenemos cada uno de nosotros, que no es teórica, mis amigos, está ahí y solo se manifiesta conforme nosotros respondemos a nuestra vida. Porque la vida es el estadio, más bien es la arena, diría yo. El estadio son los espectadores. Es la arena para nosotros desarrollar ese potencial. Así que otro de los aspectos importantes de esta perashá es que venimos nosotros aquí para pasar de la pequeñez a la grandeza. Cada uno tiene reservado un lugar en Gadlut. Cada uno tiene reservado un lugar en su propia grandeza. Cada uno de nosotros viene con un máximo potencial. No se nos pide que seamos diferentes de lo que somos. No se nos pide que seamos como los demás. Se nos pide, sin embargo, que desarrollemos la propia grandeza. El propio potencial que tenemos infundido desde el principio de los principios, cada uno de nosotros. Tenemos que Moshe, en este proceso de engrandecimiento, en este proceso de paulatinamente adoptar su misión y convertirse en ese ser luminoso en el que todos nos podemos convertir, sale, así dice, sale del palacio y ve el caos que reinaba, el caos del mundo físico
en donde la conciencia no opera, en donde lo que opera es el deseo de recibir para sí mismo, el egoísmo en todas sus manifestaciones. Y ve que un egipcio golpea a un hebreo. Así que Moisés no se queda con los brazos cruzados y se dice, dio co, aquí y allá, y mató al egipcio. Sabemos que para entonces Moisés había desarrollado estas facultades que lo hacían sumamente poderoso. Y nuestros sabios nos dicen que cuando vio aquí y allá, se refiere a que vio toda la vida de este ser, de este egipcio, y vio que ya no le quedaba ninguna reserva de vida en este mundo, sino que todo lo que podría ser subsecuente sería llevarlo a un nivel cada vez más bajo. Así que con la pura conciencia le ayudó a este ser que había tocado fondo a salir de este mundo. No lo mató físicamente, simplemente anuló la posibilidad de que siguiera haciendo daño en este mundo y le ayudó a terminar su ticún en este. Al día siguiente se nos narra que sale Moshe y ve que dos hebreos se pelean, entonces va y les dice, ¿por qué maltratas a tu hermano? Así que uno de ellos se enoja, dice, ¿qué? ¿Quién te puso aquí como policía entre nosotros? ¿Qué acaso vas a hacer con nosotros lo que hiciste con el egipcio? Dice Moisés, entonces ya se supo. Voy a ser perseguido. Y la historia nos dice que Moisés entró en conciencia de que pues era un ser que podía transformar ese mundo oscuro y que ello no era del interés de las fuerzas reinantes. Así que escapó y se fue a Midian. Se fue ahí a donde vivía este sacerdote llamado Yitro, que tiene varios nombres, Jobab, Reuel, en fin. Ya hablaremos de él en la perashá de Yitro. Y allí resulta que se encuentra con la hija de Yitro, Tzipora, y se casa y tiene un hijo. Y decide llevar una vida pacífica, una vida pastoral, y se dedica a pastorear los rebaños de su suegro Yitro. Y en una de esas, pastoreando los rebaños, ve algo extraño, algo muy extraño. Y se va acercando y ve una zarza ardiente que no se quema. Y él mismo dice, qué extraño, este fenómeno es extraño. Y ahí es donde la Torá nos detalla que por primera vez Moshe escucha la voz de Dios, que le dice, Moshe, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el terreno, la tierra que pisas es sagrada. Y ahí empieza este diálogo, esta instructiva en donde el Creador le dice a Moisés, esta es tu misión. Tú tienes que ir y sacar al pueblo de Israel de las garras de Faraón y los egipcios. Y aquí hay un secreto enorme. Un secreto que nos narra Rav Zalman, aludiendo a los Hasidim, al Baal Shem Tov, en donde se nos informa así, Shalna aleja me al ragleja. Quita los zapatos de tus pies. Y la primera pregunta podría ser, este Dios todopoderoso, este Dios que da vida desde la bacteria más insignificante hasta el ser más supremo, requiere ser honrado,
requiere que haya un ritual de descalzamiento. Hoy me pregunto, en la religión judía, que yo sepa, como que no es requerido que uno se descalce para entrar a un Bet Knesset. No es un ritual, no es una conexión per se. Aquí nos dice los Hasidim que hay un secreto muy importante. La primera instructiva que Dios le dio a Moshe no fue necesariamente que se quitara los zapatos de sus pies. Esto tiene otro sentido. Si nosotros le ponemos diferentes vocales, y aquí ponemos un shuruk, una U, y si esta yud la cambiamos para acá, dice algo totalmente distinto. Dice, Shal neuleja meal ragleja, que quiere decir, quita los candados de tus hábitos. Algo muy distinto que quita los zapatos de tus pies. Es transfórmate. Deja la conciencia robótica que es producto de las hormonas y del cuerpo. Elévate. Salte de lo habitual. Salte de lo que es robótico. Ve y transfórmate. Y este es el primer mensaje. Y es el mensaje grandioso para cada uno de nosotros. Nosotros venimos a este mundo y no podemos quedarnos iguales. Y saben, el hábito, aunque es necesario porque nos da seguridad, porque nos da orden en nuestra vida, a veces se convierte en el jefe y nosotros en los esclavos. Y dejamos de pensar y actuamos como máquinas. Y dejamos la conciencia a un lado y empezamos a reaccionar. Y somos entonces sujetos de esta conciencia de masas, en donde lo que pasa por ahí nos contagia, en lugar de que nosotros contagiemos con luz aquellas situaciones, a veces un tanto difíciles que se presentan. Esto quiere decir Shal neuleja meal ragleja. Y este es el primer mensaje para Moisés y para nosotros. ¿Quieres tener una vida plena? Tienes que ir por encima de tus hábitos, de tus acciones robóticas. Todo en tu vida tiene que estar lleno de conciencia. Y tienes que preguntarte a cada momento, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Ah, es que aquí llegué, aquí me puso la vida. No. Ahí te pusiste tú. Y si la vida te ha puesto en donde estás, tampoco es para que sigas en la misma conciencia robótica toda tu vida. Es para que continuamente veas cómo hay nuevas cosas que pueden introducirse en tu ser para ser una persona diferente. Mis amigos, no venimos aquí a un picnic, no venimos a un día de campo. Cada vez que nuestra alma decide encarnarse en un cuerpo, hay un contrato que firmamos ahí arriba y que sabemos, no podemos acordarnos de las cláusulas de este contrato así porque sí. Tenemos que hacer un esfuerzo grande para descubrir cuál es ese contrato. Pero ese contrato habla de las cosas a las que nos comprometemos a transformar en este mundo, a componer. Nadie de nosotros viene aquí gratuitamente más que si fuera un tzadik. Y de estos nada más hay 36 entre los 7.200 millones de seres humanos que hoy pueblan este mundo. Nada más 36 que vienen a ayudar, no vienen a transformarse, porque ya están totalmente enaltecidos. Pero cada uno de nosotros sí viene a transformarse. Y por ello tenemos que preguntarnos a cada momento,
sobre todo en aquellas situaciones en donde pareciera que no encontramos una respuesta, en donde pareciera que el reto es tan grande que no sabemos ni por dónde empezar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que el Creador desea de mí en este momento? Saben, es muy interesante. El Creador le dice a Moshe: tienes que ir con Faraón y tienes que decirle que deje salir al pueblo de Israel. Y Moshe se defiende por humildad y quizá por el miedo de adoptar esta nueva función que le toca, llena de complejidad, llena de responsabilidades, llena de retos. Y le dice: ve y yo te voy a ayudar. Yo voy a poner las palabras en tu boca. Voy a hacer que Aarón te acompañe y él también podrá auxiliarte en este proceso de convencer a Faraón. Le da inclusive señales, le dice: toma tu báculo, y ese báculo se convierte en una serpiente. Se mete la mano en el pecho y esa mano sale toda llena de lepra. Y luego la vuelve a meter de nuevo y se cura. Dios le da todo el herramental, como nos lo da a todos nosotros. A veces no lo sabemos. A veces no lo creemos, pero el Creador nos equipa con el herramental para hacer nuestro trabajo. Simplemente hay que buscarlo adentro, por cierto. Pero también el Creador le dice a Moisés: y sabes, cuando vayas con Faraón, no creas que va a ser fácil. No creas que le vas a decir: Dios, el Dios de Israel, ese que se llama Ekeye, Asher Ekeye, ¿verdad? Ese es el que te pide que dejes salir al pueblo de Israel. Pero también le dice: y no va a desearlo. Y uno podría pensar: bueno, a ver, ¿de qué se trata? Dios no es todopoderoso, Dios no está en todos lados, Dios no es el que tiene control del mundo, Dios no es el que tiene el control de lo bueno y lo malo. ¿Por qué entonces le pide a Moisés que vaya y convenza al faraón? Y más adelante, desde luego, nos enteramos de las 10 señales, llamadas las 10 plagas, y todo esto, ¿verdad? El Creador, inclusive se dice, endurece el corazón de Paró. ¿Qué pasa? Pareciera que el Creador está en un juego con nosotros, ¿no? En donde nos pide que hagamos algo, pero nos asegura que no lo vamos a poder hacer, por lo menos no a la primera. Eventualmente sí, pero no a la primera. Y este es un gran mensaje, mis amigos. El mensaje es que nosotros verdaderamente no tenemos total control del fin, del resultado. Lo que sí tenemos control es de nuestra acción. Lo importante es el viaje, no tanto el destino. Lo que el Creador nos pide es que cada instante, cada minuto, hagamos nuestro trabajo. Y también nos dice: yo estoy también ahí donde hay oscuridad aparente, yo estoy ahí donde está el reto. No temas. Yo soy el dueño de todo. No temas donde hay oscuridad, porque yo también estoy allí, no con el objeto de destruirte, no con el objeto de dañarte. Estoy allí porque es a través del esfuerzo que creces. Y yo permito que ese esfuerzo se dé, y yo sé el grado de esfuerzo que eres capaz de alcanzar. Y por ello, también te digo
que no temas y que vas a poder, porque lo importante en este juego de la vida es hacer lo que venimos a hacer, sin hacer muchos cálculos del resultado. Y con esto no se quiere decir que de entrada seamos erráticos, seamos irracionales, claro que no. Tenemos que tener un plan de las cosas, sí, pero no aferrarse a que es lo único que queremos lograr ese resultado. Lo importante es el camino en términos de ese resultado. Lo importante es el viaje más que el destino. La gente muchas veces se pierde futureando o se pierde haciendo reminiscencias del pasado, cuando lo importante es vivir hoy, en este momento, sabiendo que si hacemos lo que estamos destinados a hacer, si estamos infundidos con la conciencia, los pensamientos y las palabras correctas, el resultado saldrá solo. Hashem está al cargo de todo. Hashem tiene un gran plan maestro y no debemos de desanimarnos porque las cosas muchas veces salen mal. Parte de ser grandioso es levantarse de los fracasos, levantarse de aquello que ha resultado contrario a nuestros deseos, pero que sabemos que siempre es para bien. Y esta es la fuerza, esa es la fuerza. Venimos, mis amigos, aquí en un viaje, no en un viaje de distancias físicas necesariamente, estamos aquí en un viaje del ego al alma. Y ambos moran dentro de nosotros. Es un viaje de años luz y al revés también es un viaje de 1 milímetro. Todo depende de nosotros. Dentro de nosotros moran ambos puntos. Dentro de nosotros está el punto de origen y el punto de llegada. Continuamente tenemos que estar pendientes de que en este viaje lo que tenemos es estar transformándonos, saliéndonos de nuestros hábitos, saliéndonos de aquello que nos aprisiona, de aquello que nos quita libertad, de aquello que nos hace vernos menos. Porque si bien una de las fórmulas de la transformación es la humildad en donde uno se ve como este ser que no está totalmente hecho, sino que está continuamente transformándose. No un ser que es ya tan grandioso que no hay nada que agregarle, sino este ser que es perfectible. Pero la humildad no quiere decir pensar que es uno menos. La humildad es, como le oí al Rabbi Jonathan Sacks, que creo que a su vez cita a alguien más. La humildad es pensar no que es uno menos, sino pensar menos en uno y pensar más en los demás. La fuerza de Moshe que nosotros abrazamos en esta semana con la perashá de Shemot es la fuerza para liberarnos de todo aquello que nos impide ser grandiosos. Es la fuerza para liberarnos de todas nuestras tristezas, de nuestras preocupaciones, de nuestra falta de felicidad. Porque venimos a ser felices. Y no se trata de vivir una vida despreocupada, se trata de vivir una vida íntegra, llena, rica y feliz, con todo lo que la vida tiene que ofrecernos. Y hoy, en todo el mundo, mucha gente está preguntándose qué va a pasar. Cosas inexplicablemente difíciles están pasando desde hace varios años.
Parece que estamos caminando y cada vez más apuradamente a esta situación en donde va a haber un gran cambio y la gente se siente temerosa y la gente se siente con miedo. Interesante. En esta porción, el Zohar, que habla de muchas otras cosas, además de la historia misma de la Torá. En el versículo Tzadik Vav 96, nos habla justamente de la época en la que nos encontramos. De esta época de la que el mismo Rabbi Shimon Bar Yochai dice: pobres de aquellos que vivan en esta época, pero también bienaventurados, Ashrei, aquellos que vivan en esta época. Dice que Rabbi Shimon levantó sus manos y lloró y dijo: hoy, pobres de aquellos que vivan en este momento, dice literalmente, hoy lemishe yikre beotozman, pobre de aquel que esté viviendo en ese tiempo, refiriéndose a cuál tiempo, al tiempo del sexto milenio, este tiempo nuestro. Dice, porque se verán cosas terribles, como ya las estamos viendo. Dice, pero bienaventurados aquellos que también estén en esa época. Continúa Rabbi Shimon, porque sabemos que esas situaciones de aparente obscuridad no son más que el preludio de la redención final. De esto que llamamos el tiempo de Mashiach. Y lo dice ahora en la Perashá de Shemot. Mis amigos, nosotros tenemos la capacidad de traer esa redención en cada momento. Cuando nosotros nos transformamos, cuando nosotros adoptamos nuestra responsabilidad como seres luminosos que somos, traemos esta fuerza de luz a nuestras vidas y a quienes nos rodean y al mundo entero. Sí, estamos al final de los tiempos, como lo dice Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar, en esta Perashá de Shemot. Si nosotros no hacemos nada, quiere decir, si nosotros nos volvemos vulnerables a la capacidad de enaltecernos en frente de los retos, enaltecernos creciendo, enaltecernos cuestionándonos, enalteciéndonos, cambiando, transformando, limando ese diamante que tenemos dentro, puliéndolo, quitándole las clipot, permitiendo que ilumine. Y desde luego, Moshe es nuestro ejemplo y nuestra fuerza. Y la primera de ellas es saber que somos mucho más poderosos de lo que creemos. Moshe negociaba con el Creador: por favor, no me hagas que yo vaya a hablar, yo tengo pesadez del habla, así decía. Y el Creador le decía: eso no es así. Tú vas a ser el canal. Justo por esa pesadez de habla que tienes, te transformarás y serás el vehículo para traer libertad. Y la libertad, mis amigos, no es más que el apartarse de estos aferramientos que nos impiden ser estos seres luminosos que somos. Este aferramiento que nos impide ver con claridad cuál es nuestra misión. Y nuestra misión, mis amigos, nunca está clara hasta que entendemos qué de bien podemos hacer a los demás. Si nuestra misión nada más es para nosotros,
para nuestras necesidades higiénicas inmediatamente y de nuestra familia, mis amigos, no estaremos entendiendo todavía nuestra misión. Nuestra misión la tenemos que descubrir cada uno de nosotros y saber que ahí, en este lugar preciso donde el Creador nos puso, tenemos la capacidad de influir para un mejor mundo. Cuando nuestra misión no tiene en cuenta al otro, no es la misión verdadera. Y hay que seguir buscando. Y hay que seguir quitando los candados de nuestros hábitos. Los candados que aseguran nada más que el aspecto egótico, ese aspecto de seguridad fatua, nos guíe en una vida intrascendente. Esta semana, con el simplemente hecho de estar pendiente de esto, nos lloverá la capacidad de ser más conscientes. Nos lloverá la capacidad de tomar la fuerza de Moshe y alejarnos cada vez más, o transformar en todo caso, la fuerza de Paró. Y al así hacerlo, poder llevar a cabo el sueño que todos tenemos, la redención final. Un mundo en donde no tiene por qué haber dolor, caos y sufrimiento. No tiene por qué haber intolerancia. No tiene por qué haber competencia destructiva. Un mundo en donde impere la felicidad, impere la luz, impere la voluntad del Creador. Les pido sus preguntas, comentarios, por favor. Por favor, Abraham. ¿Cuál es la relación entre Moshe y la Sefirá de Netzach? La pregunta que nos hace Abraham es: ¿cuál es la relación entre Moshe y la Sefirá de Netzach? Primero, muy breve, ¿qué son las Sefirot? ¿Qué es el árbol sefirótico? Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Son las expresiones del Creador en su creación. Son las formas en que nosotros podemos llegar de los puntos más inferiores de conciencia, de Katnut, de pequeñez, a los niveles de Gadlut, de grandeza. Moshe, se nos dice, representa la Sefirá de Netzach. Y Netzach es la Sefirá de eternidad y de victoria, o de victoria eterna. Y se nos dice que Netzach es el camino de la perseverancia, es el camino del guerrero espiritual. Moshe, lo veremos a lo largo de toda la Torá de aquí hasta el final, quienes gusten acompañarnos con el favor de Dios, es este guerrero de la luz, que con todo amor se abandona a su más humana esencia para ser este canal de amor incondicional al pueblo. Y esto lo hace, desde luego, con esta continua expresión de humildad y de cuestionamiento y de fortaleza, pero sobre todo de perseverancia. Nos dicen nuestros maestros, ¿saben qué diferencia tiene el Satán con aquellos que están en el camino de la luz? Que los que están en el camino de la luz muchas veces se cansan y el Satán no se cansa. Moshe le hizo la guerra a la oscuridad con su perseverancia, y por ello es la victoria eterna. La recomendación concreta para nosotros, quienes deseamos crecer en este camino espiritual, es la perseverancia. ¿Cuántas personas hemos visto? He tenido yo la oportunidad de ver en estos 30 años en los que he despertado o quiero despertar al mundo de la luz,
desde hace 30 años, he visto ir y venir mucha gente que se aburre, mucha gente que luego dice, es que es ya lo mismo. Cuidado, porque cuando te parece que todo es lo mismo, quiere decir que ya no estás entendiendo cuáles son los mensajes de la vida para ti. Y entonces la gente se aparta y la gente opta por caminos más fáciles, opta por sendas que aparentemente son más benévolas para luego darse un frentón y saber que realmente no hay atajos. Hay que hacer el trabajo, hay que hacer restricción, hay que enfrentarse con el propio ego, hay que transformarlo. Y eso es Netzach, la perseverancia para la victoria eterna. Sí, Esther. ¿Qué relación hay entre Moshe, el Mesías, la redención final? ¿Cuál es la relación, nos pregunta Esther, entre Moshe, Mashiach y la redención final? Moshe, en cierta forma, actúa como un Mashiach, como un ungido que nos libera. Cuando se dice que Moshe fue este líder que nos sacó de Egipto, a un lado la evidencia histórica y todo este tema, ¿verdad? 4 veces milenario. Salir de Egipto es salir de la conciencia de estrechez, en donde solo vemos por nosotros mismos, en donde no podemos ver la felicidad sino como producto únicamente de las necesidades de nuestro ego. Y salimos y nos liberamos de eso, y nos hacemos cada vez más grandes, cuando nos fundimos con el alma de todos los demás. Esto es Yetziat Mitzrayim. En cierta forma, Moshe fue el Mashiach de esa época, pero realmente para hoy, para nosotros hay una conexión. La fuerza de Moshe es la fuerza potencial de la revelación de Mashiach en nuestros días. Si nosotros incorporamos esta fuerza de Moshe, que es el paulatino crecimiento, el paulatino transformarse, el paulatino dejar los apegos humanos, el cada vez ser más grandioso en términos del servicio a los demás, como definición de grandioso. Entonces, traeremos al Mashiach por el lado de la misericordia. La inconsciencia al final también traerá al Mashiach, pero por el lado del dolor y el sufrimiento. La opción es nuestra. ¿Cómo queremos traer la última redención? ¿Cómo queremos traer este momento de absoluto deleite en la luz? ¿A través de la conciencia? ¿A través de la transformación o a través del dolor? Moshe es quien nos muestra el camino de la conciencia. Paró es el que nos muestra el camino del dolor. Optemos por Moshe. Sí, Lulú. Bueno, siempre me he preguntado, cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Y eso que estás diciendo de la misión en la vida, qué difícil es llegar a eso. O sea, lo que estamos platicando aquí, lo que nos estás diciendo, es bueno ser uno con los demás, ¿sí? Pero ¿cómo cuesta trabajo eso, no? Claro. No, que el comentario que nos hace Lulú dice, siempre a lo largo de toda mi vida me he preguntado cuál es mi misión y no es fácil. No es fácil saber cuál es mi misión, no es fácil llevarla a cabo. La idea es convertirnos, como nos lo dice la Kabbalah, en uno solo, en una sola alma. ¿Pero qué quiere decir esto? No es nada fácil. Claro que no es nada fácil. Venimos aquí y fuimos insuflados en el principio de los principios, desde el pensamiento de la creación, por la fuerza superior, para hacer causas.
como Él. El regalo maravilloso del Creador, que es la suprema causa, a cada uno de nosotros es regalarnos su esencia de ser causa. Causa quiere decir tener un impacto a través de brindarse a los demás. Y para que ello suceda, tiene que haber el reto de la ceguera en donde no vemos, pero nada claro, que cuando yo actúo en tu beneficio, estoy actuando más que en mi beneficio, todavía más. No es. Vamos en el tráfico y nosotros queremos pasar antes. Llegamos a un lugar peatonal y nos pasamos porque nos atrasamos unos segundos. No estamos en la conciencia. Desde luego, este mundo físico, como lo hemos dicho, es esta arena con todas estas dificultades, con estos engaños, con estos telones, con estas imposibilidades de ver con claridad para que busquemos. Por ello la Kabbalah en su momento es algo recóndito, no es algo que se entiende a las primeras. Porque hay que tener el mérito de extraer la verdad. Hay que tener el mérito de extraer la luz de aquello que está encubierto. No es fácil, pero no es imposible. Y no solo en este grupo, sería petulantísimo decirlo, pero hoy hay mucho avance en muchos grupos de estudio y en muchas autoridades verdaderamente maestros espirituales, cuya misión es apurar esta adopción de esta nueva conciencia. No podemos abandonarnos y decir, bueno, vengo un ratito y ya me olvido. Tampoco se trata de ser un alumno permanente, pero ¿saben? Sí se requiere de una disciplina. Nuestros sabios nos dicen, apártate un tiempo para el estudio de la Torah. No cuando puedas, no cada vez que tengas un tiempo de tus ocupaciones. Deliberadamente ocúpate de las profundidades de la Torah. Una vez al día por lo menos. Y si así lo haces, y lo haces con denuedo, lo haces con perseverancia, lo haces con la fuerza de Moshe, entenderás cada vez más y más y más. Y descubrirás cada vez más facetas de tu vida y de tu misión, no importa la edad que tengas. Lo importante aquí es entender, número 1, que sí se puede, y número 2, que hay que comprometernos a hacerlo. Otra pregunta, otro comentario. Bueno, comentario. Esta mañana cuando te vi, te dije que sentía yo que estamos en una tercera guerra mundial, pero sin frentes. Sí, voy a decirlo. Dice Lulú, esta mañana cuando te vi y me invitaste a esta plática, te dije que sentía yo que estábamos en una tercera guerra mundial sin frentes, pero sin frentes. Sí. La Torah, la Kabbalah, las profundidades de la espiritualidad judaica, nos hablan de esta guerra, de la última guerra, de Gog y Magog, es la guerra de las mentes. Claro, hay violencia, hay ejércitos, hay asesinatos, hay terrorismo, pero la fuerza de esta guerra se está dando a nivel de las mentes. La guerra mediática. Hoy un individuo con poder da un mensaje y causa que las acciones de una u otra empresa caigan o suban por un mensaje. Sí. Yo no sé si es la tercera guerra mundial, ojalá no, pero estamos en una guerra de conciencias. En una guerra donde, como dicen los escritos descubiertos en el Mar Muerto, ¿verdad? De este grupo de gente que hablaba de la guerra entre la luz y la oscuridad. Sí, aunque suene muy maniqueo, aunque suene un tanto extremo, sí, estamos en esa guerra y es la guerra final.
la guerra entre la fuerza de la luz, la fuerza del alma, la fuerza del amor y la fuerza de la oscuridad, la fuerza del ego, la fuerza del abuso, la fuerza del caos, la fuerza del dolor, la fuerza del sufrimiento, la fuerza de la muerte. La buena noticia es que quien va a ganar es la luz. Ya está establecido. Ya ganó la luz. Y esto es admirable de las fuerzas oscuras, que aunque ya lo saben, siguen haciendo su esfuerzo. Si nosotros tenemos la de ganar, y a veces nos amilanamos y nos deprimimos y ya no queremos seguir adelante, aprendamos. Si hay algo que aprender de la oscuridad, es su tenacidad, su tesón. Vamos a ganar, vamos a ganar. No sin mucho esfuerzo, no sin antes verdaderamente transformarnos, no sin antes ganar las batallas individuales de la transformación, no sin antes como grupo también ganar. Por ello, una de nuestras misiones es no solo nosotros inspirarnos y ser grandiosos espiritualmente, es también inspirar a que otros sean grandiosos y conozcan su potencial y se acerquen a la luz. Una última pregunta o comentario. Muy bien, sí. La otra vez me había dado una clase a Abraham donde decía que que no vivían precisamente esclavizados los hebreos en Egipto, que era más bien esclavización del ego y que todo es como una gran metáfora. Lo que me inquieta, me da la duda de cómo embona esto con que aventaban a los bebés al Nilo. O sea, ¿es literal o es metafórico? Las dos. La pregunta es, la salida, Egipto representa una fuerza de oscuridad y esto es metafórico. Y sin embargo se nos informa que aventaban a los niños al Nilo. ¿Esto es metafórico o es literal? Las dos cosas, son dos mundos paralelos. El aventar a los niños, el ahogarlos, el deshacer, es cortar el aspecto de Zeir Anpin a Malhut. Cortar el aspecto, porque los niños son el aspecto masculino y corresponde al aspecto activo del cosmos, ¿sí? La idea, en su forma más malévola, ¿sí?, es impedir que la luz se revele. Y esta es la fuerza de lo negativo. Pero, como hemos dicho, estamos aquí justamente para hacer un frente común en donde no se necesita tener partidos políticos, no se necesita tener armas, no se necesita ser de una religión u otra. Es simplemente el solidarizarnos en nuestra parte esencial, la esencia de lo que todos somos, y esta esencia es nuestra alma. Con esto terminamos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.